Ahí estamos ya. A ver, ayer fue un día muy intenso. Hacían un llamado que iba a haber una reunión a las 7 de la tarde, tarde-noche, en la Cámara de Comercio. Yo dije, bueno, pues que se vaya nuestro reportero, Benjamín Zambrano, que se la sabe todas, todas. Y luego de repente me habla nuestro reportero y me dice, ¿sabe que esto se puso bueno? Yo creo que sería bueno que se venga usted. Eso a las 8 de la noche, cuando yo dije, no, pues Me ya voy voy. a descansar, ¿no? Y pues que vámonos, llego y sí, efectivamente lleno estaba la Cámara de Comercio. ¿Cuánta gente habría? Bueno, y se encuentra con nosotros la licenciada Dolores Canchola, presidenta de la Cámara de Comercio. Hay que cambiarle ahí, Martita, por favor, presidenta de la Cámara de Comercio, con este tema que tenía yo cuando llegué yo ya estaba muy álgido el asunto. A las 8 de la noche estaba visiblemente Sí. molesto los comerciantes por estos nuevos impuestos que quiere cobrar el ayuntamiento, que ahorita me platicará, licenciada, porque se estableció en la ley de ingresos del 2024. Sí, Bienvenida. del 2025, en la ley de ingresos del Del 2025, 2025 que ok. fue aprobada. Muchas gracias, Pues se muy aprobó en el buenas tardes. 24. Ajá, se Exacto, aprobó en noviembre del 24 exacto, exacto. por los regidores Uh -huh. y, bueno, por cabildos y en diciembre por el Congreso del Estado, ¿no? Ok. Y pues ya se publica en el boletín oficial. Uh -huh. Pues muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, mira, lo que pasa que ya hace alrededor de semana y media Uh -huh. yo andaba recorriendo algunos comercios y me topaba precisamente con que habían ido a visitarlos y que les habían dicho literal, ayuntamiento va a empezar a hacer el cobro de uso de suelo. Así se Así, decía, así así se sí, sí, dice. es que de hecho existe lo que es Bueno, la sabíamos en licencia, los ambulantes, ¿no? Que se les cobraba. sí, o sea, existe la licencia precisamente por expedir licencia de uso de suelo, que ya está en la ley de ingresos. Todo el tiempo ha existido, pero literal, así como tú le dices, pensábamos que eran para los ¿Y ambulantes. si pagaban Sí, los establecidos también? sí, Ah, no, no pagaban. establecidos no. Oh. Empresas grandes porque a ellos les pedían dictamen y todo eso, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces empiezan a visitarlos, pues yo también me quedo, pues, Sí, ¿por qué por uso de suelo? Si se sí. supone que ya estás en lugar establecido Ajá. y estás cobrando prediales, Sí. bueno, estás pagando prediales Uh -huh, por uh ese -huh, uh -huh. local, ¿no? Sí. Que o estás rentando o es propio. Entonces me acerco yo con Eberto y le pregunto y me dice, pues ya está precisamente en la ley, estamos por emitir el flyer que se va a hacer entrega. Uh -huh. Cuando me hacen llegar el flyer y empiezo a ver y empiezo a revisar, me voy también, de hecho aquí traigo, ¿no? Lo que es El la ley. flyer. Ah, la Traigo el ley. La flyer y ley. A traigo ver la el ley. flyer, ¿qué dice? A ver, dice promoción para las y los empresarios de Cananea, el programa SARE trae para todos ustedes la clave de ingresos, concepto detallado, monto a pagar. Ok, los que pagan más son 3,773, que es por empresas. O sea, todo eso tienen que pagar, ¿no? Todo eso, Todo que son eso. 5,340, no, Ya con perdón, el descuento del 17, del 70. 12,400, total a No. pagar, 17,807, descuento SARE, 12,000 y total a pagar 5,000, Uh-huh. y cacho, Sí. 300 y cacho. Entonces, el día de ayer. Ahorita nos permite tomarle foto Sí, para. claro que sí. Uh -huh. Entonces, el día lunes, perdón, eh, ya nos ponemos de acuerdo, pues algunos regidores, su Sí. servidora, para tener una reunión con los comerciantes, Sí. empresarios. Aquí no dice comercio formal, comercio informal, o sea, no se está dando esa información, Sí. pues para revisar y explicar cuáles eran los motivos de estos cobros, ¿no? Sí. El SARE es el sistema de atención rápida de empresarios, es SARE, Okay. de empresas, De perdón, empresa. sistema de apertura rápida de empresas. Okay. Entonces, ¿qué era? ¿En qué se basaba? Quiénes sí lo pueden llevar a cabo, quiénes no lo pueden llevar a cabo. Sí. Entonces, como lo ha dicho
el secretario, pues a lo mejor no era la forma de verlo abierto al público, mucho menos verlo publicado en redes sociales, precisamente porque empieza a darse esta confusión, ¿no? De por qué. Entonces ya yo empecé sí lo voy a decir así, a preguntarle a los regidores, oye, ¿por qué votaste si desconocías de esto? Y ya me dicen, es que 15 minutos antes de iniciar la sesión de cabildos para la aprobación de la ley de ingresos, pues nos hacen llegar la ley. Obvio pero que no se supone que la tienen que poner en estrados con 24 horas de anticipación. Pues ok, bueno. Entonces, no sé, desconozco quiénes sí la aprobaron, quiénes se abstuvieron o no estuvieron de acuerdo. Desconozco la votación de los regidores. Que esto fue el año pasado. Sí, fue en noviembre del año pasado. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Sí se ha cobrado. Que desde entonces nosotros dijimos, con esta aprobación de esta ley va a haber problemas. Nadie nos hizo caso en ese momento. Dijeron, bueno, esta está loca, ¿no? No, y ahora que ya llegaron, ahora que ya llegó el momento, pues está pasando lo que está pasando. No sabíamos qué exactamente iba a tener, pues qué conceptos tenía. Nadie sabíamos. Entonces ya sacan el flyer, digo, y me pongo a analizarlo y ya veo, y lo que eleva mucho son las sumas, porque aumentaron mucho el valor de las sumas en algunos conceptos de créditos fiscales en el ayuntamiento. Ajá. Entonces, eso es lo que eleva mucho el cobro, ¿no? Okay. Y aparte, pues como nos decían ayer los comerciantes, pues no nos están tomando en cuenta nosotros. Decía el secretario, son 14 pesos diarios. Pues sí, pero no vas a ir a pagar 14 pesos diarios. Tienes que pagar un solo golpe. Tienes que pagar nada más eso. Aparte, lo que es el dictamen de protección civil. Es a lo que voy. Costo. Porque, a ver, la operación de licencia o permiso es una cosa, incumplimiento de normas sanitarias es otra cosa, incumplimiento de normas de protección civil es otra cosa, incumplimiento de normas ambientales es otra cosa, entre otras. Sí, no, sí. Entonces, los costos que te va a llevar a poder tener tu licencia de funcionamiento. Sí. Son muchas otros requerimientos que se tienen y se tiene que pagar. Por eso, no estamos, Cananea, y algunas veces te lo he comentado aquí contigo, no estamos, Cananea, en un auge económico. Exacto. Somos una ciudad pequeña. Ayer comentaba el secretario, son alrededor de 2,100 negocios según el INEGI. Pues sí, pero de esos 2,100, ¿cuántos son comercios informales? Según el DNUE, son 1,400 empresas o negocios que están en Cananea, formales. Formales, 1,400. Formales, ajá. Okay. Entonces ellos manejan 2,100 y aparte, y ellos lo dijeron, pues no especificamos bien la situación, cómo realmente era, y obvio no todos van a pagar estos 5,342.25 ya con el descuento pesos. Del 70%. Sí, con el descuento. ¿Por qué? Porque ya después hay rubros conforme a los metros cuadrados de la empresa, conforme a los empleados que tengas. Entonces, no va a ir una empresa grande y va a ir a pagar estos 5,000. Ayer mencionaba Filiberto, el contador, que bueno, en permiso de una cosa eran 500, en permiso de otra cosa 600, pero señaló ahí una cantidad de 26,000 pesos. A ver, un negocio pequeño, ¿de dónde va a sacar? No sé si era el permiso de protección civil, creo, ¿verdad? El dictamen de protección civil. Y en ese sentido, pues, ¿qué empresa pequeña va a tener 26,000 pesos? Claro. Bueno, súmale lo demás, ¿no? Lo demás, lo que sí es, sabemos que se tiene que pagar. Sí. Sabemos que necesitamos una adecuación, un permiso de una licencia para un negocio. Sí. Un permiso lo necesitamos, pero ahorita tú acabas de comentar algo muy importante. Fili estuvo dando cifras el día de ayer, que con el aumento de las sumas, esos 500 pesos ya no son 500, son 1,000 y tanto de ahora, pues. Eso es lo que aumentó. A ver, ya no son los 5,000, son como 30,000. Sí. Ok. Sí, pues, o sea, en un negocio, te digo, sí es bueno. Claro que es bueno porque tenemos que resguardar la integridad de nuestros clientes, de nuestros empleados y la propia, integridad, ¿no? Ajá. Entonces, que tenemos que contar con un certificado
de protección civil, Sí. pero aquí nos dice un dictamen, pues, y un Mm. dictamen, obvio que tienes que contratar a un despacho Mm. para que te dictamine. No es nada más entregarte un documento. Okay. ¿Qué va a llevar o sea, qué se requiere para un dictamen? Pues son muchos procesos para ese dictamen, para poder contar con todo esto que nos está requiriendo, pues la administración municipal, ¿no? Como los mismos empresarios decían, o comerciantes o emprendedores el día de ayer, no estamos negados, pues. Claro. No estamos negados a apoyar a la administración municipal, pero no en Y a esta cumplir forma, en este caso. sí, y no en la forma en que... Porque por incumplimiento de, por ejemplo, de protección civil, lo que pasó en Hermosillo con la guardería ABC, ¿no? Por ejemplo, nada más. Entonces, yo creo que sí es importante que tengamos los permisos y las regulaciones y demás, pero paulatinamente se tiene que hacer. Paulatinamente y también ver los costos, o sea... Todo lo que va a conllevar Exacto. el tener esa licencia, porque no únicamente va a ir la persona de protección civil y, o sea, al momento de pagar los 5,342 pesos, cuando ya es una ventanilla de SARE, tienen 72 horas para resolverte. No va a ir el de protección civil, va a revisar y te va a dar el certificado, ¿no? Que tiene que estar dictaminado. Sí. Tiene que hacer una revisión y esa revisión te va a costar. Exacto. Exacto. Entonces, igual, algún otro requerimiento para obtener estar al corriente con el ayuntamiento va a tener costos extras. Pues ahorita les digo, lo tenemos que hacer, sí, pero es igual, pues tenemos que contar con la norma 035 y mucho de lo que es protección civil tiene que ver en la norma 035. Que ustedes han dado mucha capacitación al respecto, sí, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos que hacerlo, sí. La capacitación la última capacitación que tuvimos de la norma 035 tuvo un costo para los afiliados de 1,800 pesos. Y ya en eso, tú ya conoces qué es lo que debes de cumplir, de hacer y procedimientos. Ajá, y llevar un procedimiento para que tu negocio esté sano, en el sentido de cuando tengas tú la verificación de protección civil. Pero ahorita, pues no se tiene ese recurso. Como les digo, Cananea, por tener la mina más grande no significa que tenemos mucho dinero. Bueno, a ver, una cosa es la mina y otra cosa es el pueblo de Cananea, ¿no? Sí. Y también el gran sacrificio que hacen los comerciantes de Cananea por mantener a flote sus negocios. Sí, es impresionante porque... Hemos tenido huelgas, pandemias, aumento al salario, ahora 40 horas y SAT, Infonavit y salarios, rentas, servicios. Son de las cosas que exponían ayer. Ayer la propietaria de Ricky Cookies nos dijo ahí que hasta el letrero luminoso. No, sí, es que existe en la ley. Ajá. En la ley de ingresos existe el cobro de anuncios luminosos, existen los cobros para letreros rotulados en las paredes, porque pues es daño a la visión, así es como contaminación visual, ¿no? Tienes que pagar por eso. Sí ha existido, pero no se ha llevado a cabo. Lo que cobraban otras administraciones precisamente son los anuncios luminosos, pero que estaban en la banqueta. Sí, al exterior del domicilio. Al exterior del domicilio. No en el propio domicilio. Sí. Entonces, ahorita aquí están haciendo un cobro de licencia de anuncios y o carteles de 1,169.86 conforme a la ley de ingresos. Vienen a un precio. Eso viene sumado con los 5,000 pesos. Sí. Ok. Ajá. O sea, los que son rotulados tienen un costo y dependiendo los metros cuadrados de la lona o del rótulo es como se va a cobrar, ¿no? Ajá. Aquí pues viene Nos hacen una pregunta aquí, dice, si alguien pone un negocio en un local que renta, ¿quién paga el uso de suelo? El dueño del negocio. O sea, a lo que dice aquí el dueño del negocio. No, o sea, no es el que está, el que le renta. No es el propietario. No, porque el propietario paga prediales. Ok. Ajá, el propietario está pagando los prediales de ese negocio. Entonces, ¿qué es lo que se decía el día de ayer? Estoy pagando prediales como propietario y de hecho, creo que la muchacha de las galletas, se me fue el nombre de Itzel. Sí. Itzel Rivera
fue la que dijo, yo estoy rentando. Claro. ¿Por qué tengo que pagar el uso? Bueno, a eso también súmale sí. la renta y el agua y la luz y el internet y... Entonces, en una ocasión yo me acuerdo precisamente de Itzel, que comparaba precios porque ella primeramente tuvo un restaurante. Sí, y decía, pues es que no es tan caro el vender un plato de comida. Pero ella desconocía, ya después, por eso ella cerró, ¿no? Desconocía que tienes que pagar renta, que lo tienes que incluir en el plato de comida. La renta, los salarios, el seguro, los servicios, el IMSS, o sea, todo eso lo tienes que incluir dentro de lo que tú estás ofreciendo. Ahorita me visita un empresario también y me dice, ¿quiénes van a pagar el plato roto de esto? Los consumidores. Porque pues tienes que pagar esto, pues el consumidor va a terminar pagándolo. No es el chiste de estar en contra de la administración, sino llegar precisamente como lo dijo llegó ayer la alcaldesa ahí también, a un punto de equilibrio. Y dijo la alcaldesa que era necesario llegar a un punto de equilibrio. Así es. A ver, y hay otras voces que dicen es que una vez que ya está establecido en la ley, las negociaciones posteriores que vengan, pues se las lleva el viento, ¿no? O sea, que se tiene que establecer de manera escrita. Por eso, precisamente, hoy me pedían una reunión con el consejo directivo. Sí. Yo estuve hablando con ellos, unos no están en la ciudad, otros pues no pueden. Porque el consejo directivo de la Cámara de Comercio, los consejeros. Sí. Entonces, yo le solicité al secretario particular que me diera oportunidad para la próxima semana, porque pues necesito primero tener una reunión con el consejo directivo, analizar lo que se habló el día de ayer y ya queremos nosotros llevar una postura, una propuesta también, o sea, para llegar precisamente, como lo dice la alcaldesa, a ese punto de equilibrio. Ahora, la parte que no entendí cuando dijo la alcaldesa es que había habido un error de dedo, algo así. Sí, es que, pues, bueno, el error de dedo quiero entender que es precisamente porque la persona que anda en la calle haciendo esto, ella dice, van a cobrar piso. No es piso, es uso de suelo. Uso de suelo. Y el otro error de dedo que yo no lo había visto hasta ahorita que estoy leyendo. Y aquí el uso de suelo estaría como repetido porque ya estamos pagando prediales. Okay. Entonces, ¿quién lo va a pagar? Pues el empresario, ¿no? El que tiene rentado ese negocio porque viene incluido en estos requisitos. Okay. No el propietario, ¿no? Del local, porque el propietario local, pues él nada más está... Bueno, de hecho es un negocio porque está rentándolo, pues también. Sí. Si me permite, licenciada, le vamos a hablar al secretario del ayuntamiento. Claro que sí. Lo tenemos aquí en la línea telefónica, César Fuentes, secretario del ayuntamiento, y para que, César, buenas tardes, ingeniero, para que nos ayude a entender un poquito el panorama, porque sí, estamos un poco hechos bola respecto a las obligaciones que se tienen. Está conmigo aquí al aire la licenciada Dolores Canchola también, y para que nos explique esto de la ley de ingresos que se aprobó el año pasado para ejercerse este año, por favor. Claro que sí, Yasmín, buenas tardes ya. A tus órdenes del día de ayer, pues efectivamente, ¿no? Me tocó saludarte ahí en la reunión que se tuvo en Cámara de Comercio. Sí. Y bueno, pues se aclararon algunos puntos, pues de un cúmulo de desinformación generado. Asumimos la responsabilidad por una mala comunicación por parte de nosotros en el municipio. Y bueno, a tus órdenes para aclarar cualquier cuestión que te estén haciendo llegar por medio de tus redes sociales y demás. Eso de los, en la ley de ingresos que se aprobó en noviembre del año pasado para ejercerse en este año, establecía una serie de impuestos ahí que vienen establecidos, si bien es cierto, en la ley, y que no, administraciones anteriores posiblemente no la han hecho válida. Y derivado de ello, empezaron las confusiones hasta el día de ayer, y la gente pues sí estaba visiblemente molesta, y reconocer ahí también que llegó la presidenta municipal y que dijo que va a buscar un punto de equilibrio con esta situación. La ley, que nos expliques un poco más de lo que se aprobó en la ley de ingresos respecto de los impuestos a pagar por los negocios de Cananea.
Muy bien, pues mira, te comento que en este sentido no hay impuestos nuevos, ¿no? De hecho, el municipio, en general, la figura del municipio, me refiero, no está facultado para crear impuestos nuevos. Estos cobros siempre han estado en la ley de ingresos, no nomás de Cananea, de todos los municipios del país, sí, pero por alguna razón que desconozco, aquí en nuestra ciudad nunca se habían hecho válidos. Entonces eso pues genera esa perspectiva de que se crearon impuestos nuevos, pero repito y recalco, siempre han estado ahí, simplemente no se hacían efectivos. Dicho eso, el día de hoy a las 7 de la tarde efectivamente va a haber una reunión de seguimiento a la que se tuvo ya el día de ayer en Cámara de Comercio, para empezar a ponernos de acuerdo, ¿no? Van a tener que ser trajes a la medida. La idea de hacerlo de una manera general con el SARE, pues era simplemente por eficiencia administrativa. Sí. Pero pues ante la resistencia obviamente que se hizo manifiesta el día de ayer, pues bueno, se repiensa, regresamos al respirador a rediseñar este sistema y pues a escuchar las voces de los empresarios y comerciantes que se den cita el día de hoy. Bueno, me dice la licenciada que posiblemente el día de hoy no asistan porque no está el consejo completo, y que probablemente lo reagenden. Pero bueno, lo que escuchamos de los temas el día de ayer que estuvimos ahí presente, yo ya llegué tarde y los temas que se abordaron es que efectivamente, por ejemplo, para un estudio de protección civil que el propio contador Filiberto mencionaba que 26,000 pesos pagar, que es imposible para algunas, la mayoría de las empresas, 99.9 de las empresas, pues pagar cantidades como esas. Bueno, no fue lo que dijo el contador Filiberto Rodríguez, lo que él exhibió. No, la segunda, él dijo que 26,000 pesos de protección civil, la otra segunda parte la comento yo, que es imposible para algunas empresas pagar esa cantidad. Bueno, lo que pasa es que no son todas las empresas las que pagan eso, y hay empresas, cabe decirlo, que pagan mucho más de esos 26,000 pesos. Aquí el detalle es que se cobra en proporción a la superficie de las empresas, se cobra por metro cuadrado. Entonces hay empresas y giros que no entran en SARE, y se comenzó con ellos desde el año pasado. A ver, ¿quiénes son las empresas más grandes? Y de ahí se empezó a trabajar hacia abajo. Todas esas empresas ya se regularizaron, hicieron sus pagos correspondientes, y te digo, no fueron 5,000 pesos, fueron montos mucho mayores. El caso específico del contador Filiberto Rodríguez, él representa el arrendador de Komatsu en la parte que está ahí por la estación del ferrocarril. La Obregón y Sinaloa. Exacto. Entonces él realizó el trámite en nombre de su cliente, que no es Komatsu, que es el que le renta ese espacio Joy Global. Komatsu. Así es. Sí. Y pues sí, efectivamente, en base a la superficie que se midió ahí y por el giro que tiene, el monto a pagar por concepto de protección civil fue de esa cantidad. Entonces, y te digo, hay empresas con extensiones mayores que proporcionalmente han efectuado pagos mayores. Esto del SARE es para ciertos giros, y estamos hablando de microempresas únicamente. A ver, porque bueno, yo no había visto tampoco el flyer que le hicieron llegar a las empresas, donde se está cobrando cerca de 17,000 pesos con un descuento del 70% y que se redondea en 5,362. Esto sería el generalizado. Este era el diseño original, como una forma de hacer más eficiente, pero como te comentaba ahorita hace un momento, sí. En base a esta resistencia se va a rediseñar, y posiblemente haya que hacerlo
trajes a la medida para cada uno de los comercios de nuestra localidad. Bueno, la palabrita esa de resistencia, tal vez yo lo que veía era desesperación y angustia de parte de los empresarios locales, porque efectivamente pues es un sacrificio tener un negocio en estos días en esta ciudad minera. Entonces yo creo que era más preocupación que resistencia, porque decían sí queremos pagar, pero pues lo justo y ver cómo podemos hacerle para poder cumplir. Claro, y se entiende, desde luego. Habrá negocios para los cuales 5,000 pesos no representa un gran sacrificio, y habrá otros negocios que su nivel de facturación pues hace prácticamente imposible ese pago. Entonces, de ahí la necesidad y de manejar ese traje a la medida para cada uno de los establecimientos. Ok, entonces aquí se tendrían que acercar a través de la Cámara de Comercio, ver cada caso. En este caso también, como es por metros cuadrados, pues es lo que se estaría pagando, ¿no? Así es. Ok, ¿alguna pregunta, licenciada? Sí, únicamente si me pueden, por favor, proporcionar los tamaños de las empresas o esos 400 diferentes programas o giros que ustedes tienen, o que me digan de dónde poder sacarlos, ¿no? El día de ayer ya no tuve oportunidad pues de hablar con las autoridades, pues para que me pudieran proporcionar esta información. Y como dice ahorita el secretario, pues empieza, y se lo dije a la alcaldesa, hay que capacitar bien a la persona que anda haciendo entrega de estos, porque no fue uno o dos personas los que me dijeron el uso de sueldo o el cobro de suelo. El cobro de piso en lugar de cobro de suelo. Lo está manejando como cobro de piso en vez de cobro de suelo. Y la gente se asusta. Claro. Entonces, la reunión del día de ayer que nosotros hicimos no fue para negarnos al pago, ni para cuestionar el por qué, sino para informar y desglosar qué es esto de qué bueno que estuvieron. ¿Y cómo pueden llegar a un acuerdo? Que estuvieron la alcaldesa, el secretario y no sé, algunos o la mayoría de los regidores y más personal del ayuntamiento, llegar a un acuerdo, así como lo dijo la alcaldesa. Y eso es lo que yo le quería comentar a César, pues precisamente por eso yo iba y lo buscaba. Oye, pues ¿qué es? O sea, desconocemos qué es el SARE, por qué se va a cobrar, bueno, ya está en la ley, pero pues ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué requisitos necesitas, por ejemplo, para tener el certificado catastral, lo que es la revisión y extensión de licencia ambiental? Porque no nomás va a ser el puro documento, o sea, se tienen que pagar otros costos para poder contar con eso, el de protección civil. A lo mejor hay observaciones y tienes que corregirlas para que te puedan dar ese dictamen, y es un dictamen, no es un documento o una hoja, no, tienen que dictaminar, y quienes dictaminan, pues quienes están autorizados para dictaminar, igual que un despacho contable, si no está autorizado para dictaminar, pues no lo puede hacer, ¿no? Entonces, es una gran cantidad de información la que se requiere, y bueno, no cabía todo lo que hay que tratar sobre el tema y dentro de ese flyer, pero adicional, pues cada caso va a tener sus matices individuales, ¿no? Entonces, por eso era la invitación a acercarse, para empezar, para ver si calificaban para el programa, y segundo, para irte haciendo un traje a la medida, ¿no? A las posibilidades de cada uno de los comerciantes. Falló la comunicación, asumimos totalmente la responsabilidad en eso, lejos de verse como lo que queríamos. Oye, mira, olvídate de las multas, oye, mira, olvídate del monto total, te estamos haciendo un 70% de descuento, mira, te ofrecemos un borrón y cuenta nueva, aunque ya tengas 30 años funcionando sin ninguna de las licencias que deberías de tener. Lejos de verse como de esa manera, como se los platico, que así queríamos que se viera, pues se vio como decían ayer, una amenaza, ¿no? Y no era ese el objetivo. Lo que queríamos era pues que se vieran las bondades de este programa del SARE, que la verdad tiene muchas, y bueno, falló la comunicación, y por eso estamos pues aquí ampliando la información, aclarando dudas, y
sobre todo pues comunicando de manera muy asertiva que esto no es una cacería de brujas, que simplemente se trata pues de empezar a regularizarnos todos, de tener un poquito más de orden en nuestra comunidad. Recibimos quejas con mucha frecuencia de que en mi cuadra tenemos un taller de carrocería que ya nos tiene hartos y que tenemos esto o lo otro. Y bueno, ¿y por qué sucedió eso? Pues precisamente por esto, porque las personas comenzamos nuestro emprendimiento, lo ponemos y nunca tomamos en cuenta el municipio absolutamente para nada, ¿no? Y empieza a haber ese tipo de conflictos entre los vecinos, y eso es precisamente lo que comentaban ustedes, la licencia de uso de suelo. A ver, tengo autorización para poner tal o cual negocio de este giro en esta ubicación, pues sí o pues no. Entonces de ahí partimos para muchas cosas. Es poner un poquito de orden, un poquito digo porque nos falta mucho todavía, pero es ir dando pasitos en esa dirección. Sí, así como usted lo comenta, ingeniero, se acuerda que yo en el mes de octubre más o menos le llevé pues un machote que nos hicieron llegar precisamente de la Ciudad de México, donde nos tomaran en cuenta como agrupación, como asociación y buscar algunos apoyos. Se iban a beneficiar ustedes como ayuntamiento, nosotros como Cámara de Comercio, para nuestros afiliados, de cómo poder llegar a acuerdos y que precisamente lleguen y se regularicen estos negocios, ¿no? Entonces, pues no, nunca obtuve respuesta sobre ese proyecto que le hice llegar, y que en esa era la intención también de estarlo buscando a usted constantemente. Entonces, de ver y de llegar a un acuerdo que se tome en cuenta a los comerciantes. ¿Y cómo se puede hacer? Está la agrupación que es Cámara de Comercio, están ellos agrupados. Sabemos que no es la totalidad, como ya en alguna ocasión lo comenté con usted, pero no únicamente nosotros trabajamos para los afiliados a Cámara de Comercio, sino para el comercio en general. ¿Y qué es la Cámara de Comercio? Precisamente eso, asesorar, defender, orientar al empresario sobre lo que está sucediendo. Igual que como para mí fue un balde de agua helada cuando me hacen llegar esto, por supuesto que fue para los empresarios también, ¿no? Los comerciantes, los emprendedores. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos una información anticipada a este folleto que ustedes o a este flyer que ustedes hicieron llegar. Por eso es importante esa comunicación, para que sirva también de retroalimentación. Yo tengo 34 años trabajando en Cámara de Comercio, entonces conozco el sentir de los comerciantes, sé quiénes sí pueden, sé quiénes no pueden. A lo mejor alguna gente dice, todos podemos pagar. Pues sí, pero pues es difícil para unos, como usted lo dice, 5,000 pesos, pues no es nada, pero para muchos juntar esos 5,000 pesos, pues sí es bastante, ¿no? Lo que van a costar estos documentos únicamente, más todo lo que conlleve el gasto que tengan que hacer por estar al 100 para que se le puedan dictaminar sus negocios o se les puedan otorgar esas licencias. No se está manejando el costo que va a generar pues el tener estas licencias positivas, vamos a decir, para los negocios, ¿no? Entonces, por eso le digo, importante, sí, tomar en cuenta al comerciante. Como le digo, tomar en cuenta Cámara de Comercio, ya habíamos nosotros hablado sobre esto, pero igual como a ellos, a mí también me cayó como un balde de agua helada, pues desconocer qué era el SARE, que al principio ustedes me dijeron es la solicitud de apertura rápida de empresas, y realmente pues es el sistema de apertura rápida de empresas, que es una ventanilla, y que en el machote que yo le entrego para proyectos, y lo podíamos firmar como convenio entre Ayuntamiento y Cámara de Comercio. De hecho, se solicitaba que Cámara de Comercio fuera una ventanilla única precisamente para este tipo de requerimientos, no únicamente pues para la apertura de negocios o para negocios nuevos, sino para los que ya estaban establecidos, pero pues no se dio de esa forma, ¿no? Se dio un poco confuso. Entonces, ahorita, como usted decía, una reunión hoy a las 7 de la tarde, yo ya le hice saber al secretario de la alcaldesa
que le pedía posponerla porque primero tenemos que tener una reunión nosotros como consejo directivo, analizar la junta, ver pues esto de los cobros y también llevar una propuesta precisamente para poder llegar a un punto de equilibrio que no se vean tan afectados los comerciantes, pero sí sea un beneficio para el ayuntamiento. Y así como ellos lo dijeron, estamos dispuestos a ayudar, ayudamos, pero no en imponer algo que nos cae como balde de agua helada, vuelvo a decir, a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque desconocemos qué viene todavía atrás de todo esto, ¿no? En el sentido de qué es lo que voy a ocupar para la licencia de funcionamiento, qué es lo que voy a ocupar para la revisión. Creo que es muy importante que sí se lleve a cabo la reunión. Nosotros aquí vamos a estar, Dolores, ya hay personas invitadas, la comunidad pues conoce de esta reunión. De hecho, hace más de una hora que yo les dije pero pues sí vamos a atender a las personas que acudan, ¿no? Ok, sí, no, sí, adelante, pero yo te digo, hace más de una hora que le hice saber de hecho, cuando él me manda el mensaje que usted estaba con Miriam, me manda el mensaje y ya le digo, espérame, tengo que convocar al consejo, porque él me dijo, necesitamos una reunión con el consejo directivo, no me dijo con los empresarios. Entonces, para yo poder convocar al consejo directivo, yo lo tengo que hacer con tiempo, porque también... Pues de hecho, la convocatoria de la reunión de ayer no fue exclusivamente a afiliados de Cámara de Comercio, ¿no? Fue en general. Así es. Y esto se hizo pues, con un día de siendo anticipación. en lo general, con afiliados o no afiliados, ¿no? Aquí no, pero es que a mí me dijeron, me dijo... Atendemos a todos los empresarios y comerciantes de Cananea. Sí, a mí me dijo Asael que estaban solicitando esto. Sinceramente, pues que continúes con la narrativa de no haber sido atendida. Desde el día 1 la presidenta y un servidor te hemos dicho que estamos de tu lado, que queremos ayudarte a que rescates del lugar en el que está la Cámara de Comercio y sigue esa mano amiga tendida, queremos ayudarte a que rescates la Cámara de Comercio. No, igual nosotros como Cámara de Comercio también estamos dispuestos a coadyuvar en lo que ayuntamiento ocupe, no es que sigan negada a no me atendieron. Ya voy a borrar eso de mi vocabulario. Entonces, porque la alcaldesa, cuando yo fui, le solicité la audiencia para ponerme a la orden en el mes de septiembre, octubre, cuando recién entró, inmediatamente me atendió, estuve platicando con ella, no hubo una negativa de su parte el atenderme. Me la encontraba en la calle, me atendía. Cuando yo le entrego la carpeta de Pueblo Mágico que teníamos en la cámara, se la hago entrega. Aquí precisamente iba saliendo del noticiero con Yasmín cuando yo se la hago llegar porque pues no tenía caso que yo la tuviera, les hice llegar toda la información que tenía yo por Word. Entonces, si nosotros como cámara tuviéramos una postura negativa, no estuviéramos tampoco apoyando a que Cananea creciera, saliera adelante. Yo creo que aquí es importante ver el cómo sí, ¿no? Ver el cómo nos ponemos, César, es importante ver el cómo sí, el cómo podemos solucionar desde todas las partes. Obviamente es una situación que no habíamos enfrentado. Tenemos un poco de confusión, hasta de miedo, porque hay muchos comercios que apenas sobreviven y dicen si este costo va a ocasionar que vaya a quebrar, pues mejor cierro. Pero bueno, ahí también yo creo que César, es importante ver el cómo sí. Aquí me llegó un mensaje, César dice, mi carreta que es semifija, paga 1,100 pesos mensuales, que tengo que pagar al año 13,200 pesos, sería más los 5,300 pesos para regularizarme, porque dice el cobro mensual también le aumentaron alrededor del 150%. No es correcta el porcentaje ese, sí hubo un aumento, pero no de ese tamaño. Okay. Y lo que paga, esos 1,000 pesos que paga, hagan de cuenta que es la renta de la vía pública en la que está ubicado su negocio. Sí, okay. A los negocios ambulantes. No incluye todas estas licencias que tenemos que tener. De SARE.
O sea, exactamente. Ok, sería entonces más los 5,300 pesos. Bueno, yo creo que es importante coadyuvar para ver el cómo sí, César, lo que mencionaba ayer la alcaldesa y ver ese punto de equilibrio en donde efectivamente se pueda cumplir con la ley de parte del ayuntamiento, pero también que los comercios tengan la forma de cómo poder cumplir con esto. Sí, exactamente. Todo es platicadito, Yasmín, es buscar ese acercamiento. Desde el primer momento ese fue el objetivo de empezar a dar este programa, que la verdad es de mucho beneficio. No todos califican para él, hay que decirlo. Técnicamente este es un programa exclusivamente, como lo decía Dolores ahorita, para empresas de nueva creación. ¿Cuál es el detalle que tenemos aquí en Cananea en particular, en nuestra comunidad? Pues que nadie tiene nada de esto porque nunca lo han sacado. Estoy hablando de negocios que tienen 2 años, 10 años, 30 años y que nunca les habían pedido nada de esto, aunque ahí estaba, repito, no es nuevo. Sí. Entonces, bueno, la presidenta decidió hacer un borrón y cuenta nueva, pues solo, y eso era lo que quería, esa era la idea que queríamos comunicar en el volante. ¿Sabes qué? Olvídate de las multas a las que pues ya eres acreedor porque tienes cierta cantidad de tiempo operando sin esto, sí. Pero olvidémonos de eso, olvidémonos incluso de los montos reales. Te ofrezco un 70% de descuento, borrón y cuenta nueva y nos regularizamos todos. Okay. Desafortunadamente no se percibió de esa manera, asumimos la responsabilidad de esa mala comunicación. Sí. Pero bueno, estamos aquí pues dando la cara y explicando y aclarando dudas. Muy bien. Eso se trata la reunión de la tarde y llegar a un acuerdo, ¿no? Exacto. Llegar a un acuerdo y ver la forma en que todos puedan cumplir, porque la economía de Cananea está muy golpeada, como de todo el mundo, y ver la posibilidad del cómo sí. Te agradezco, César. ¿Algo que desees agregar? No, únicamente agradecer el espacio, Yasmín, como siempre, permitirnos llegar a todos tus radioescuchas con esta información y reiterarles la invitación permanente a todos los empresarios y comerciantes que se acerquen. Podemos revisar su caso sin ningún temor. Acérquense para revisar su situación, les explicamos qué es lo que procede en cada uno de sus situaciones y le hacemos un traje a la medida. Si no tiene el monto completo para hacer en una sola erogación su pago, no hay ningún problema, lo podemos hacer le podemos hacer un plan de pagos. Okay. Nos podemos adecuar a todas las necesidades. Muy bien. César, agradecerte. Muchas gracias. No, gracias a ti, Yasmín, al contrario. Gracias, pues ahí está el secretario del ayuntamiento, el ingeniero César Fuentes, y conclusiones, licenciada. Conclusiones, pues como se lo dije ahorita yo al secretario, nosotros pedimos un tiempo como Cámara de Comercio, también tenemos que revisar porque nosotros desconocemos, qué es lo que dice, desconocemos lo que se va a necesitar para cada una de las licencias, entonces no podemos irnos ahorita ya a una reunión sin tener esa información. Porque todavía no saben, por ejemplo, para cumplir con Protección Civil, ¿qué tanto se tiene que hacer? ¿Qué tanto se tiene que hacer? Para entonces, la Secretaría de Salud también, ¿qué tanto se tiene que nosotros le llamamos salubridad, ¿no? ¿Qué tanto se tiene que hacer? Entonces, yo le pedí, como le digo al secretario de la presidenta, que nos dé oportunidad. Ahorita ellos insisten en tener hoy la reunión. Como consejo directivo se nos dificulta, sí se nos dificulta, como nos dice él, citaron y estuvieron todos. A mí el secretario me dice, es que me pide la alcaldesa una reunión con los consejeros, con el consejo directivo de Cámara. Nunca me mencionó que era para los empresarios en general. Yo me dediqué a hablarles a los que pertenecen al consejo directivo. Algunos andan fuera, precisamente por su negocio. ¿Y cuál es la intención? Que no nomás sea mi postura, sino que sea la postura de todos, que se tome el punto de vista de todos. Igual el llevar ya una propuesta para ese punto de equilibrio. Entonces, como Cámara de Comercio, le digo, se nos dificulta
el asistir. Sí. Yo ya tenía programada con mi consejo directivo la reunión del día de ayer, martes, a las 7 de la tarde. Me piden los regidores que si pueden asistir ellos y convocar al resto de los empresarios. Entonces yo les dije, adelante, yo con mi consejo directivo, yo la voy a tener. Okay. Entonces, no fue que se haya enviado la información de la Junta del día de ayer de un día para otro. Es más, fue de un día para otro, no fue el mismo día, porque ya anticipadamente, antes de salir yo de la ciudad, les comenté que íbamos a tener una reunión el día martes. El consejo directivo ya sabía que íbamos a tener una reunión. El día martes no fue de un día para otro, fue con tiempo. Entonces, hoy que me dice Asael, entonces le digo, dame chance de convocar porque igual, pues también ellos tienen están fuera de la ciudad algunos. Están fuera de la ciudad. Entonces, como Cámara de Comercio, como te digo, es difícil que podamos asistir a esa reunión. ¿Por qué? Porque no va a ser nada más. Y ya solicitaron ustedes, ¿no? Reagendar con ustedes. Sí, ya le solicité y le dije que yo el viernes le decía día para yo poder tener esa reunión con consejo directivo, ¿no? ¿Qué fue lo que se acordó el día de ayer? Pues que se iba a ver todo por medio de Cámara de Comercio. Ya si alguien decide pues llevar a cabo o realizar esos pagos, pues ya queda a consideración de cada quien, ¿no? Muy bien. Pero sí, no el apresurarnos a hacerlo. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y esperemos que esto sea pues lo menos doloroso para los comercios de Cananea, que podamos ponernos de acuerdo, ver el cómo sí, ver cómo podemos cumplir. Así es. La situación económica está muy difícil, hay gente, hay empresas que apenas si sobreviven. Y con eso, como bien lo decía usted, como un baldazo de agua fría, les cayó a muchos, pero yo creo que es poco a poco irlo asimilando, ir viendo cómo sí podemos cumplir y también con los descuentos, con los convenios que se logren hacer, como bien lo dijo César, que por mensualidades o ya se verá de manera particular también en cada caso. De hecho, ya he estado viendo también, a lo mejor se puede buscar algún despacho externo que pueda hacer todo y que ya nomás traer el dictamen de protección civil y a lo mejor en grupo sale más barato, no sé, ¿no? Poder minimizar los gastos para el empresario para poder obtener esas licencias. Muy bien, pues licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, se despide usted su amiga y servidora Yasmín Islas. Buenas tardes, buen provecho, con permiso, pásela bonito. Agradecemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12 PM Noticias. 12 PM Noticias. A través del 107.3 FM Oro Radio, una estación de Cananea Alternativa.